Ya. Muy buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a esta clase o estas clases que hemos estado dando referentes a la historia universal como preparación para su examen de convivencia en el Instituto IMAI. El día de hoy vamos a ver un conflicto que se dio a principios del siglo XX. Y bien, como vimos la clase anterior, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX comenzó a gestarse una serie de conflictos por la supremacía del imperialismo en Europa, en África y en América. ¿Se acuerdan que hablábamos de los países imperialistas, como son Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal, España? Bueno, Portugal y España habían quedado ya un tanto rezagados en el pasado, pero los países imperialistas de finales del siglo XIX tienen su supremacía en Inglaterra. Todo apuntaba a que esa supremacía iba a decidirse por medio de conflictos armados, por medio de guerras, lo que les comentaba la clase anterior. Ya hablamos el día de ayer acerca de dos conflictos que se dieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Uno fue la Guerra del Opio. Yo les comentaba que la Guerra del Opio fue un conflicto entre Inglaterra y China, en el que China pierde esa guerra y los resultados son beneficios económicos para Inglaterra, porque les abren sus fronteras a los ingleses para poder comerciar ahí en esa parte de Asia. Y el otro conflicto, este es un conflicto por territorio, un conflicto por expansión, es la guerra ruso-japonesa. Yo les comentaba el día de ayer que son los japoneses los que ganan la guerra porque la Rusia de los zares, se encontraba en ese momento debilitada por problemas económicos muy serios y por un gran retraso en el desarrollo de su industria y en el desarrollo económico que el país estaba necesitando para ese momento. Hoy vamos a hablar acerca de un conflicto que fue el más importante de los primeros 20 años del siglo XX, y este conflicto se le llamó la Primera Guerra Mundial, y también se conocía como la Gran Guerra. Ahora, vamos a retomar un poquito de información referente al avance del imperialismo. El avance del imperialismo, alumnos del Instituto IMAI, se caracterizó por las frecuentes rivalidades entre potencias capitalistas, lo que les comentaba con anterioridad. Inglaterra rivalizaba con Francia, Inglaterra y Francia rivalizaban con Alemania, y eso tenía que ver con esa rivalidad tenía que ver con el poderío de las naciones capitalistas. El ritmo del desarrollo tecnológico y científico de esas naciones, además del gran avance en la creación, investigación y perfeccionamiento de armas cada vez más sofisticadas, cada vez más modernas y cada vez más letales, a esto se le llamaba en ese contexto, cuando hacían investigación para los avances tecnológicos en el armamento, se le empezó a llamar en aquel tiempo como carrera armamentista. Era una carrera, literalmente una carrera para ver quién llegaba primero a la supremacía en el diseño, en la elaboración y en el mantenimiento de las armas más mortíferas de la época. Entonces, todos estos detalles, lo que les decía, esta rivalidad, el perfeccionamiento, la investigación y la posesión de las armas y esta carrera armamentista fueron de los aspectos que detonaron la Primera Guerra Mundial en el año de 1914. Tengo que comentarles, porque esto es importante y es información que nos va abriendo el panorama de globalización también de la guerra. Yo les comentaba el día de ayer que este conflicto se le llama Primera Guerra Mundial o se le llama Gran Guerra, y bueno, se le llama Gran Guerra porque solamente 3 continentes estuvieron involucrados de forma activa. Estuvieron involucrados obviamente los europeos, estuvieron involucrados una parte de los asiáticos y una parte de los países americanos, en especial Estados Unidos. Entonces, por eso, como no es un conflicto totalmente globalizado, hay personas que prefieren llamarle
en lugar de llamarle la Primera Guerra Mundial, prefieren llamarle la Gran Guerra. Y les decía, esta guerra inició en Europa, pero terminó por extenderse a otros continentes como Asia y como América. Y este fue un conflicto largo y desgastante, pues las armas aún no eran tan mortíferas y tan efectivas como las armas que tenemos en la actualidad. Entonces hubo un momento, y lo vamos a ver posteriormente, que se le llama el estancamiento de la guerra, donde los combatientes hacen trincheras. Las trincheras eran unos pozos larguísimos, no muy profundos, y ahí se establecían los soldados, y entonces combatían a los soldados enemigos. Y hubo un momento en el que en determinada parte de la Primera Guerra Mundial había un estancamiento y había batallas que duraban muchos días y duraban muchos meses porque realmente no había avances. No había países o no había ejércitos conquistadores y no había ejércitos conquistados porque la guerra era en las trincheras. Ahora, causas que provocaron la Primera Guerra Mundial, alumnas y alumnos. Yo les comentaba ya algunas causas que provocaron estos conflictos. Quiero que escuchen con atención. Las principales causas de la Primera Guerra Mundial fueron los acontecimientos políticos, económicos, sociales e ideológicos ocurridos durante los primeros años del siglo XIX, durante los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, los cuales crearon un ambiente tenso entre las potencias imperialistas de la época. Especialmente los dos países que destacaban eran Francia y Alemania. Por mucho tiempo Francia y Alemania han sido rivales en muchos aspectos, y esta cuestión del colonialismo moderno no fue una excepción. Marca una rivalidad entre Francia y Alemania, lo que provoca un ambiente tenso en ese momento. A ese ambiente tenso, alumnos, se le llamó la paz armada. Es uno de los temas de su guía de Comitems. Este evento se llamó la paz armada. El antecedente fundamental de la Primera Guerra Mundial, como les comentaba, fue este evento llamado la paz armada, que se desarrolla prácticamente entre los años 1871 y el año de 1914. 1871 a finales del siglo XIX, 1914 a principios del siglo XX. ¿De qué forma se caracterizó este conflicto o esta situación llamada la paz armada? Bueno, este lapso de 1871 a 1914, que son aproximadamente 40 años, se caracterizó por una paz aparente. Le podemos poner ahí unas comillas porque era una paz aparente. Durante esta paz aparente, los diversos países europeos impulsaron el desarrollo de su industria bélica, lo que les comentaba que se le llamó la carrera armamentista. Entonces, como que la moraleja de la historia en este contexto, alumnos, era: estoy en paz contigo, pero me protejo por si decides hacerme la guerra, continúo en esta carrera armamentista por si yo tengo el deseo de conquistar tu país o de atacar tu país con propósitos de supremacía de este capitalismo, de este imperialismo moderno. Entonces, estoy en paz contigo, pero me protejo por si decides hacerme la guerra. Entonces, alumnos, había una calma tensa. A este periodo de 1871 a 1914, les decía, se le llama la paz armada. Porque había paz, pero todos los países involucrados estaban avanzando a pasos agigantados en la carrera armamentista y estaban acumulando armamento en sus territorios. Fíjense de qué manera se desarrolló la paz armada. En esta etapa se desarrollaron ejércitos nacionales. Entonces se empezó a caracterizar porque Alemania tenía su ejército alemán, obviamente, Francia tenía su ejército francés, Inglaterra tenía su ejército inglés, se le llamaba ejércitos nacionales.
Estos ejércitos estaban dotados con armamento moderno, empezaron a ser dotados con aviones, con tanques de guerra y ametralladoras, entre otras armas. En aquel tiempo es cuando empiezan a tener cierto auge las ametralladoras, que ustedes saben la característica, que disparan varias balas en un periodo muy corto de tiempo. Una cantidad de decenas de balas en un periodo muy corto de tiempo. Entonces cada vez armas más letales, se fortalecen los ejércitos nacionales, aparecen los tanques de guerra, aparecen los aviones de guerra. Y otra cosa estaba sucediendo con todo esto durante la paz armada. Para fortalecer sus tropas a gran escala, muchos países instituyeron el servicio militar obligatorio. Entonces querían tener más soldados listos para la guerra, instituyen entre los jóvenes de cada una de esas naciones el servicio militar obligatorio. Y aparece también otro fenómeno, en este caso un fenómeno social y político, el discurso nacionalista, de que yo doy mi vida por mi país, yo doy mi vida por mi patria, llega a extremos que rayaban en los excesos. Este discurso nacionalista llega a extremos que rayan en los excesos, lo cual era un reflejo del espíritu beligerante, del espíritu guerrero que tenían estos países, y también era un reflejo de la intolerancia entre las naciones rivales. Les decía, había mucha intolerancia, especialmente marcada por la gran intolerancia, el gran odio que había entre dos naciones vecinas, que eran Francia y Alemania. En resumen, puede decirse que las causas principales de la Primera Guerra Mundial fueron las siguientes. 6 causas principales de la Primera Guerra Mundial, alumnos. Les voy a comentar brevemente las causas principales. Esto podría ser una pregunta de examen, entonces por ahí pongan mucha atención acerca de estas causas principales. La número 1, lo que les comentaba, era las rivalidades imperialistas. Estas rivalidades ocurrieron obviamente entre potencias imperialistas de la época, desde las tradicionales potencias imperialistas, como eran Inglaterra, Francia, Austria, que también empezó a destacar como una potencia imperialista, o Rusia. Entonces las tradicionales, que eran 4, Inglaterra, Francia, Austria y Rusia, empezaron a aparecer en la escena otras potencias imperialistas que querían formar parte de la escena, y esas rivalidades fueron una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Entonces empezaron a aparecer en escena otras potencias imperialistas, otros imperios, como Alemania, Japón y Estados Unidos. Ya les comentaba la clase anterior y al inicio de esta clase que los japoneses tenían esa idea de ser otro país imperialista, y vimos al final de la clase anterior cómo los Estados Unidos se convirtieron en un país imperialista por excelencia. Entonces la primera causa fue la rivalidad entre las naciones imperialistas. La segunda causa, de las 6 que les voy a mencionar, es la paz armada y el nacionalismo militar. La paz armada y el nacionalismo militar. Ya vimos brevemente acerca de esta cuestión de la paz armada, y ahora vamos a hablar un poquito acerca del nacionalismo militar. En las naciones imperialistas, alumnos, el capitalismo, y los adelantos tecnológicos fomentaban un sentido de superioridad que se reflejaba en el nacionalismo y en las alianzas. Es cuando empiezan a aparecer pensamientos de que nosotros los alemanes somos superiores a los franceses porque hemos logrado estos avances tecnológicos en armamento, o porque tenemos tales características físicas, o porque tenemos tales características intelectuales. Entonces la paz armada y el nacionalismo militar es la segunda causa de el inicio de la Primera Guerra Mundial, de la llamada Gran Guerra. El tercer motivo, o la tercera causa, es el sistema de alianzas.
Una alianza era una agrupación de varios países. La Primera Guerra Mundial contó con la participación principalmente de dos bloques opuestos. Eso también podría ser una pregunta de examen. ¿Cómo se llamaban los dos bloques opuestos que se enfrentaron durante la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial, les decía, contó con la participación principal de dos bloques. Uno se llamaba la Triple Alianza y estaba formado por lo que se llamaba las potencias centrales. Estas potencias centrales eran Alemania y una alianza entre dos países que después se separaron, que se llamaba Austria-Hungría e Italia. Entonces hubo esa participación de estas tres, triple alianza que se le llamaba. Estaba conformada por Alemania, por Austria-Hungría y por Italia. Y otra de las alianzas que se enfrentaba con esta triple alianza era algo que se llamaba la Triple Entente. Así se llamaba la Triple Entente. Busquen por ahí la definición en Google de qué significa la palabra entente, pero tiene que ver básicamente con una alianza. Entonces era la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, que iban a estar combatiendo contra la Triple Entente, que estaba constituida por Inglaterra, por Francia y por Rusia. Entonces se enfrentan tres potencias contra otras tres potencias, y eso es el tercer motivo del inicio de la Primera Guerra Mundial. El siguiente motivo, alumnos, la siguiente causa, es la crisis fronteriza entre Francia y Alemania. Después de la unificación de Alemania, con esta cuestión del nacionalismo que yo les comentaba en la clase pasada, Alemania se unifica en el año de 1871, durante el siglo XIX. Entonces, por ahí, en esa unificación, Alemania se hace de la vista gorda y dice, estos dos territorios que les voy a mencionar a continuación me pertenecen a mí. Francia, como tiene frontera con Alemania, dice, no, esos dos territorios me pertenecen a mí, nos pertenecen a nosotros los franceses, históricamente nos han pertenecido siempre, y tras la unificación alemana en el año de 1871, Francia empieza a reclamar la devolución de dos territorios que originalmente pertenecían a Francia, que se apropió Alemania tras su unificación, y estos territorios se llamaban Alsacia y Lorena. Alemania consideraba que ambas provincias, Alsacia y Lorena, le pertenecían a ellos, a los alemanes, y entonces empieza a haber esa tensión entre Alemania y Francia. Alemania dice, los territorios me corresponden, Francia dice, no, los territorios llamados Alsacia y Lorena me corresponden a mí. Entonces, esta tensión entre las dos potencias se agudiza durante la primera década del siglo XX, y es un detonante muy importante para que la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, estalle en el año de 1914. Esta rivalidad entre Francia y Alemania, en este caso un conflicto fronterizo en el que está en pugna dos territorios, uno llamado Alsacia y el otro llamado Lorena. El punto número 5, o la quinta causa, es la crisis de los Balcanes. Los Balcanes es una región que está en Europa Central, pero es una región que prácticamente une tres continentes, Asia, Europa y África. Y fíjense, alumnos, la crisis de los Balcanes, ese es el quinto motivo por el cual inicia la Primera Guerra Mundial. En los Balcanes, que es una zona estratégica entre tres continentes, lo que les comentaba, el imperio turco, del que ya habíamos platicado también brevemente en clases anteriores, fue perdiendo el dominio sobre la región. Los turcos empiezan a perder el dominio sobre esa región de los Balcanes, lo que provoca que varias potencias imperialistas, varias potencias económicas, empiecen a ambicionar el control de esa región llamada los Balcanes. Esta región está en el sureste de Europa. En el sureste de Europa. Italia, que quería extender su influencia sobre el mar Adriático, que es también parte de ese territorio de los Balcanes,
en 1912 inicia una guerra contra Turquía, que sería otro de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Entonces Italia le declara la guerra a Turquía, que era un imperio que ya estaba en decadencia, y ahí por el dominio de los Balcanes se presenta la guerra ítalo-turca, que pierden los turcos, y esa llamada crisis de los Balcanes es otro motivo por el cual empieza a gestarse todo el desarrollo del inicio de la Primera Guerra Mundial. Otros países o territorios que estuvieron involucrados en esta llamada crisis de los Balcanes fueron Austria, Hungría y el territorio de Bosnia-Herzegovina, incluida una región que se llama Serbia, que jugará un papel muy destacado, muy importante para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahora, el sexto motivo, la sexta causa, y que lo que realmente oficialmente desencadena la Primera Guerra Mundial, es el llamado incidente de Sarajevo. ¿A qué me refiero con esto? La Primera Guerra Mundial, alumnos, también conocida como la Gran Guerra, inició oficialmente el día 28 de junio, pregunta de examen, pongan mucha atención, podría ser una pregunta de examen. La Primera Guerra Mundial inicia oficialmente el día 28 de junio del año 1914, teniendo como una causa o como un pretexto, según se vea, porque prácticamente era inminente la guerra, porque la guerra tenía que ver con la supremacía capitalista, con la supremacía imperialista. Pero bueno, repito, el 28 de junio de 1914, teniendo como causa pretexto el asesinato de Francisco Fernando, que era archiduque y heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Esa es la consecuencia, que asesinan al heredero al trono austrohúngaro. Esto ocurre, lo que les decía, en Sarajevo, que en aquel tiempo era la capital de una provincia llamada Bosnia, y era parte de la conflictiva zona balcánica, la zona de los Balcanes. Era una zona, esta zona de los Balcanes, donde había un movimiento llamado ultranacionalismo, y esa doctrina, esa ideología tenía cautivada a toda la zona. Entonces ocurre el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, como les decía, el 28 de junio de 1914, y eso es la causa pretexto del inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué sucede? Que Austria y Hungría, que formaban parte de la Triple Alianza, declaran la guerra contra Serbia, considerada como responsable del asesinato del archiduque Francisco Fernando, y a su vez Rusia moviliza sus tropas sobre la frontera con Alemania, y entonces esto oficialmente es el inicio de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial había estallado, y esto era lo que estaba ocurriendo en esos momentos en ese territorio. Entonces, ya vimos las seis principales causas del estallido de la Primera Guerra Mundial. Las voy a ver rápidamente. Número 1, las rivalidades imperialistas. Número 2, la paz armada y el nacionalismo militar. Número 3, los sistemas de alianzas. Número 4, la crisis fronteriza entre Francia y Alemania. Número 5, la crisis de los Balcanes. Y número 6, el incidente de Sarajevo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Ya vimos esto, las seis causas principales del estallido de la Primera Guerra Mundial. Ahora veremos cómo se desarrolló dicho conflicto ya en el contexto de la guerra. ¿Cómo se desarrolla este conflicto? Cronológicamente, alumnas y alumnos del Instituto IMAI, la Primera Guerra Mundial ocurrió en dos etapas principales. Antes yo solía decir que la Primera Guerra Mundial había durado 4 años, pero si los contamos realmente duró 5 años, porque fue de 1914 a 1918, pero empieza a mediados de 1914
y termina a finales, en el año de noviembre de 1918. Entonces, si contamos, es 1914, 1915, 1916, 1917 y 1918. Realmente duró 5 años. Pero bueno, cronológicamente la Primera Guerra Mundial ocurrió en 2 etapas principales. La primera es una etapa llamada Guerra de Movimientos, entonces donde sí hay un desplazamiento hacia los principales lugares donde se iba a desarrollar este conflicto bélico. Esto ocurrió en los años 1914 y 1915. Este conflicto inició con 2 alianzas principales. Lo que yo les comentaba, la Triple Alianza y la Triple Entente. Y ocurrió en 2 frentes principales. Se enfrentan estas 2 alianzas en 2 frentes principales. El primero es el frente occidental, en el que se enfrentan Alemania. Alemania se enfrenta, tiene un frente en ese momento, tiene un enfrentamiento contra los ejércitos de Francia, de Bélgica y de Holanda. Entonces Alemania se enfrenta contra Francia, Bélgica y Holanda. Ese es el primer frente. Y el segundo frente es el frente oriental, donde Alemania, la misma Alemania que estaba enfrentándose contra Francia, Bélgica y Holanda, en el frente oriental le hace la guerra a los rusos. Entonces hay este doble enfrentamiento por parte de los alemanes. Esa es la primera etapa, que se llama la Guerra de Movimientos. Y la segunda etapa es la que se le llama la Guerra de Trincheras. Lo que yo les comentaba, una trinchera era una zanja poco profunda donde cabían perfectamente bien los soldados. Ahí aparece el término de trinchera, es una palabra de origen francés. Ahí aparece el término atrincherarse, que era meterse en esas zanjas y con su rifle en la mano, los soldados prácticamente repelían cualquier ataque del enemigo. Entonces, esta segunda etapa se llama Guerra de Trincheras y ocurre de 1915 a 1918. 15, 16, 17 y 18 son prácticamente 4 años. Este periodo estuvo marcado por diversas batallas, como la batalla de Verdún, que ocurrió en 1916 en el frente occidental, y la batalla de Jutlandia, que ocurrió también en el año 1916 en el frente oriental. Entonces la batalla de Verdún ocurre en el frente occidental y la batalla de Jutlandia ocurre en el frente oriental. Se caracterizó esta llamada Guerra de Trincheras, la segunda etapa de la Primera Guerra Mundial, se caracterizó también por la guerra marítima y sobre todo por el estatismo. El estatismo quiere decir el estancamiento del conflicto, lo que les decía. Pasaban meses y meses y meses y nadie ganaba terreno, nadie perdía terreno, porque en cuanto se acercaban los ejércitos alemanes, por ejemplo, a donde estaban atrincherados los soldados franceses sacaban sus rifles, repelían el ataque, los alemanes no se animaban a atacar y los franceses no se animaban a contraatacar. Entonces, estas dos etapas principales, la Guerra de Movimientos y la Guerra de Trincheras, ocurrieron como las 2 etapas principales de la Primera Guerra Mundial. Ahora, no le podemos hacer justicia a un conflicto de 5 años, alumnos, como es la Primera Guerra Mundial, sin informarles a ustedes la cronología de acontecimientos sobresalientes de la Primera Guerra Mundial. Yo les quiero comentar que hubo varios acontecimientos importantes en 1914, 1915, 16, 17 y 18. Algunos de estos conflictos, algunos de estos eventos trascendentes podrían ser una pregunta de su examen. Voy a proporcionarles esta información para que la tengan. Va a quedar grabada en este video, pero yo les voy a mandar, con la autorización de la Miss Rosy, les voy a mandar una fotografía de esta tablita donde aparecen cada uno de los conflictos principales, y a esta tablita se le llama cronología de acontecimientos sobresalientes de la Primera Guerra Mundial. Cronología de acontecimientos sobresalientes de la Primera Guerra Mundial. No le podemos hacer justicia a un conflicto tan importante sin mencionar
aunque sea brevemente, los principales acontecimientos de cada uno de estos años. ¿Qué ocurrió en el 1914? En el año de 1914, obviamente, como fue el inicio de la guerra, fue un año, en el que hubo demasiados eventos. Les voy a informar brevemente. ¿Qué ocurrió en 1914? Bueno, el 3 de agosto de 1914, obviamente, Austria declara la guerra contra Serbia por considerarla responsable de la tragedia de Sarajevo. Esta tragedia de Sarajevo, ya la mencionamos, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. Entonces, Austria le declara la guerra hasta el 3 de agosto. Un par de meses después le declara la guerra a Serbia como consecuencia del asesinato del archiduque Francisco Fernando. En 1914 también Alemania movilizó sus tropas a favor de Austria y en contra de Francia. Entonces salen los verdaderos intereses, salen las verdaderas intenciones de los alemanes, que era hacerle la guerra a Francia. Alemania moviliza sus tropas a favor de Austria y en contra de Francia. Un tercer suceso es que Bélgica fue invadida por tropas alemanas que pretendían la toma de París según el llamado Plan Schlieffen. Entonces, ahí ocurre ese conflicto también. Bélgica es invadida por las tropas alemanas según un plan que ya estaba establecido, que era el Plan Schlieffen. Tras la devastación sufrida por Bélgica, Inglaterra declara la guerra contra Alemania. Salen otra vez los intereses ahora de los ingleses, que le querían hacer la guerra a los alemanes. En 1914, Italia se echa para atrás, se declara neutral y rompe sus relaciones con la Triple Alianza, con Austria, Hungría y con Alemania. En el año 1914, en el mes de septiembre, Francia detuvo la invasión alemana sobre sus fronteras en la batalla de Marne. Se escribe Marne, ¿ok? En septiembre ocurre este evento. Francia detiene la invasión alemana en la famosísima batalla de Marne. En agosto y septiembre de ese mismo año, Rusia fue derrotada por las potencias centrales en Tannenberg y en los lagos Masurianos en Polonia. 1914, el último evento destacado, inicia la carrera sobre el mar, que consistió en la expansión del frente de guerra a través de la frontera franco-alemana. ¿Ok? Esos son los acontecimientos destacados de 1914. 1915, la Primera Guerra Mundial entra en su fase de estancamiento, determinado por la guerra de trincheras, lo que les comentaba anteriormente. 1915, Italia entra al conflicto al firmar el Tratado de Londres con Inglaterra y Francia, mientras Bulgaria pacta con las potencias centrales. Ese es otro evento. Y finalmente, el tercer evento en el año de 1915, Alemania se impone a Polonia, lo domina, lo conquista. 1916 comienza la batalla de Verdún, otra batalla sumamente célebre de la Primera Guerra Mundial, y que es considerada como la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. Otro evento de 1916, se produce la Guerra Marítima, donde aparece la famosa batalla de Jutlandia entre Inglaterra y Alemania. 1917, ya estamos del otro lado de la guerra, ya estamos en los dos últimos años. En abril de 1917, Estados Unidos declara la guerra contra las potencias centrales por causa del hundimiento previo del barco estadounidense Lusitania, pero sobre todo por el telegrama Zimmermann que Alemania envió a México. Fíjense qué interesante, el telegrama Zimmermann que Alemania envió a México invitándolo a aliarse con ella en la guerra en contra de Estados Unidos. Y fíjense qué le ofrecían a los mexicanos. Los alemanes le dicen: tú vas a ser nuestro aliado en México, pero te vamos a ofrecer a cambio que recuperes el territorio que perdiste con Estados Unidos al final del siglo XIX. Entonces, todo ese territorio que México había perdido, Alemania le ofrece a México recuperarlo a cambio de hacer una alianza con ellos en contra de los Estados Unidos. En 1917 también, esto es muy importante, un evento destacado, el zar Nicolás II de Rusia
abdica al trono y se forma un gobierno provisional. En octubre de 1917 estalla la llamada revolución bolchevique, la revolución rusa, y entonces eso motiva a que los rusos abandonen la Primera Guerra Mundial. A principios de 1918 ocurre esto, alumnos. Esta es la última información relacionada con esto. 1918, debido a lo que les comentaba, a la revolución bolchevique, a la revolución rusa, Rusia salió del conflicto y firmó el tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Otro suceso importante en 1918, Alemania se empezó a colapsar mientras las tropas angloamericanas de Inglaterra y de Estados Unidos se consolidaban en Europa. 1918 se rinden Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria, se rinden. Alemania insistía en la guerra, pero estaba prácticamente derrotada. Las tropas del Kaiser, que era el jefe, que era el líder de los ejércitos alemanes, se sublevan contra el Kaiser, contra su jefe, y le obligan a dejar el trono, le obligan a abdicar, a dejar el gobierno. En 1918, Inglaterra se impone también en Jerusalén, en Arabia y en Turquía. Y esos son los eventos más destacados de 1914 a 1918 en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, alumnos? Muy bien. Déjenme comentarles que el armisticio que da fin a la Primera Guerra Mundial, un armisticio es una rendición aceptada por las dos partes, ¿ok? Por la parte ganadora y por la parte perdedora, por los vencedores y por los vencidos. El armisticio, que es el levantamiento de las armas, fue solicitado por Alemania. Alemania misma ve que ya perdió la guerra y entonces ellos mismos solicitan este armisticio a finales de 1918, justamente en el mes de noviembre de 1918. ¿Cuándo termina el conflicto oficialmente? El conflicto termina, la Primera Guerra Mundial termina en el año de 1919 con la firma de un tratado de paz al que se le conoce como la Paz de Versalles. Este tema también lo van a ver, o es un tema que también tienen que abordar para contestar el examen de Comipems. Se le llama la Paz de Versalles. Este tratado de paz, el Tratado de Versalles o Paz de Versalles, se firma en el año de 1919. Este tratado, vean las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, este tratado en el que se estipuló oficialmente el final de la Primera Guerra Mundial, ya se había comenzado a elaborar con anterioridad, desde la Conferencia de París. Una conferencia de París donde se reúnen los principales líderes de las potencias que iban ganando la guerra hasta ese momento. Hay esa reunión que se llama la Conferencia de París y se apoyan en un documento difundido por Woodrow Wilson. Woodrow Wilson ya lo había mencionado la maestra Rossi cuando vimos la información acerca del siglo XX en la historia de México. Este documento difundido por Woodrow Wilson, que en aquel tiempo era el presidente de los Estados Unidos, es un documento que se le conoce como el documento de los 14 puntos. Contenía una serie de propuestas para desvanecer la guerra, para terminar con la guerra. ¿Qué otra cosa declaraba este documento llamado el documento de los 14 puntos promovido por Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo? Declaraba también que la diplomacia debía ser abierta. ¿A qué se refiere esto de la diplomacia? Que yo como país, Estados Unidos, iba a tener representación de embajadores y de cónsules en los diversos países de Europa y de todas partes del mundo. Entonces la diplomacia debía ser abierta para que hubiera una mejor relación entre las sociedades y entre los pueblos y entre los gobiernos. Otra cosa que establecía este documento llamado de los 14 puntos, alumnas y alumnos, establecía
esto es bien importante, establecía el respeto a la libre autodeterminación e independencia de los pueblos. Lo que les comentaba en la clase anterior, esta cuestión de la autodeterminación es que yo, país, si quiero ser una democracia, voy a ser una democracia porque la mayor parte de mi pueblo así lo decide. Si quiero ser una monarquía, si quiero que me siga gobernando el rey o la reina, voy a seguir siendo una monarquía. Si quiero ser una república, como sucede con nosotros, que somos una república, México es llamado así, República Mexicana, pues esta situación de la autodeterminación de los pueblos era la libertad que tú como nación, que tú como pueblo y toda la gente que vive en ese pueblo tenía la libertad de decidir cuál era el tipo de gobierno que iban a escoger para ellos. Otra cosa que determinaba este documento llamado de los 14 puntos era que impulsaba la creación de la Sociedad de Naciones, que fue un antecedente directo a lo que ahora llamamos Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En aquel tiempo se formó algo llamado Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones para poder asegurar la paz. Vean, este era el objetivo de la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, para poder asegurar la paz y la seguridad en Europa. Y concluimos esta parte con algo que se llama vencedores y vencidos. Ustedes se preguntarán, después de toda esta información que yo les leí de la cronología de los acontecimientos, Alemania empieza la guerra con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, teniendo aliados poderosos, pero poco a poco se va debilitando, y el año de 1917 entran los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, y eso determina que la balanza se vaya a favor de los ejércitos de la Triple Entente, a favor de Francia, a favor de Inglaterra y a favor de Estados Unidos. Pero realmente hubo 4 vencedores, 4 países vencedores en la Primera Guerra Mundial. El triunfo alumnas correspondió a 4 países aliados. Esto podría ser una pregunta de examen. ¿Quién ganó la Primera Guerra Mundial? Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. Italia le dio la espalda a sus ex compañeros de la Triple Alianza, porque originalmente Italia formaba parte de la Triple Alianza. Primero se sale, se declara neutral y luego entra a la guerra y pues resulta de los vencedores. El triunfo correspondió entonces, como les comentaba, podría ser pregunta de examen, a 4 países aliados: Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. Y lo que les comentaba anteriormente, como una consecuencia de todo esto, el Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio del año 1919, ya había terminado el fatídico año 1918. ¿Y qué estipulaba este Tratado de Versalles? Estipulaba los acuerdos secretos que los países vencedores habían negociado previamente. Ya se habían negociado previamente algunos acuerdos secretos. Ya era evidente que Inglaterra, Francia, Estados Unidos e Italia iban a ganar la guerra. Entonces ellos hacen unos acuerdos secretos, y de estos acuerdos secretos se trae la consecuencia para los países vencidos. Por eso les decía esta parte, yo le puse como título Vencedores y Vencidos. ¿Qué es lo que sucedió, alumnas? Se castigó con severidad, muy severamente, a las potencias centrales: Alemania, Austria, Hungría, el Imperio Turco, etc. Bulgaria, que también formaba parte de la alianza. Se castigó con severidad a las potencias centrales con pérdidas de territorio. Se les quitó territorio a estos países conflictivos. Y con tributos de guerra. Ellos tenían que pagar la reconstrucción de los países que ellos habían atacado y de las pérdidas que habían causado en esos países con su actitud beligerante, con su actitud agresiva. ¿Qué otra cosa sucedió como consecuencia del Tratado de Versalles? Bueno, se ordenó el desarme total de Alemania, el desarme total del ejército alemán. Y lo que comentábamos al principio de las causas, se le ordena a Alemania que devuelva Alsacia y Lorena, estos 2 territorios en conflicto, a Francia en el año de 1919. Dice el Tratado de Versalles
Y también como consecuencia de esta derrota en la guerra, Alemania tienes que regresar a Alsacia y Lorena a los franceses. También, como les comentaba con anterioridad, otra consecuencia de la paz de Versalles, de este tratado de Versalles, también se desintegró el imperio austrohúngaro. Y esto lo hicieron recortando de forma arbitraria territorios a los alemanes. Por ahí hicieron una mezcla extraña de los territorios de los alemanes con los territorios de Austria, con los territorios de Hungría, y le recortan el territorio al imperio austrohúngaro, como les decía, haciendo ahí unos movimientos extraños en relación a los territorios de estas tres potencias, Austria, Hungría y Alemania. Sin embargo, otra de las consecuencias, esta consecuencia bastante negativa para el futuro de Europa, es que todas estas situaciones provocaron mayores conflictos geográficos en Europa Central. Todo lo que es Alemania, Austria, Hungría, Polonia, todos esos territorios empezaron a tener cada vez más conflictos locales, cada vez más conflictos geográficos, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de la cuestión territorial que hicieron en el Tratado de Versalles. En las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial, todo esto fue motivo de resentimiento alemán. Los alemanes se quedan resentidos porque son los perdedores y porque al perder, pues ellos tienen que pagar estas cuestiones de la guerra, tienen que pagar el resarcimiento de todas estas cuestiones de la guerra, y también por la manipulación que se hizo de sus territorios, y sobre todo porque se le obliga a los alemanes en el Tratado de Versalles a aceptar su derrota. Todo esto hace que el corazón del nacionalismo alemán se quede herido y surgirá unas cuantas décadas después con más fuerza todo este nacionalismo alemán, y lo veremos con mayor detalle durante la Segunda Guerra Mundial. Por mi parte, alumnos, es todo. Que tengan una excelente tarde y nos vemos para las siguientes clases. Estamos a punto de terminar los temas de Historia Universal. Que tengan una excelente tarde y cuídense mucho.